Espera. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Hola, querido, ¿cómo estás? Camarada, gusto en saludarte. Bien, gracias. A mí también me da gusto saludarte. Pues vamos a darle directo al tema. Quisiera, pues como dar una breve introducción de qué es lo que motiva el que platiquemos hoy tú y yo por esta vía. Y es el asunto de que, bueno, hemos tenido como mucha comunicación y hemos compartido las reflexiones que tenemos en este punto que al menos para mí es innegable en términos de la globalidad, que es una pandemia, ¿no? Para mí sí ha sido muy duro. Y en tu caso creo que también puede ser un momento muy duro, pero creo que es una cuestión que vives más a nivel personal, ¿no? Como que coincidió la pandemia con una situación que para ti pues ya era dura, pero algo que, no, que ha unificado criterios es como lo difícil de terminar una tesis doctoral con la necesidad de terminarla ya en este punto, ¿no? Entonces, dentro de los materiales que hemos intercambiado, además de las pláticas y textos y demás, bueno, no, textos académicos, pues en algún momento leíste mi tesis, por ejemplo, pero ha habido reflexión de ambos lados, en tu caso mucho más profunda, ¿no? Y hablando de textos escritos. Y en mi caso te compartí un par de videos, uno de ellos una entrevista que hice con Víctor, ¿no? Un ex integrante de un grupo de punk francés, de Brigada Flores Magón, y otros dos, pues, son pláticas con mis amigos, básicamente, ¿no? Que son mis amigos de la adolescencia. Y estos amigos de la adolescencia, pues coincide que tuve una banda con ellos, que tú los conociste en algún punto, y entonces en la sesión pasada, eh, pues estuvimos platicando de una etapa que tú conociste, ¿no? Una etapa en la que compartimos, pues como parejas, hace ya bastantes años, ¿no? Sobre todo de esa etapa de la que platicamos hace bastantes años, pero yo pensaba que incluso sería bueno como antes de llegar a ese punto platicar que en esta interacción que hemos tenido actual ha tenido que haber redefiniciones incluso de quién es cada cual, ¿no? Porque yo todavía me recuerdo hace no tanto tiempo platicando de que alguna vez tuve una novia, ¿no? Que era o sea, y decía, una politóloga brillante, ¿no? Porque pues en ese concepto nos habíamos quedado. Quizá tú no lo recuerdes, pero una vez nos encontramos en la facultad cuando nos citaron como el primer semestre, ¿no? Ahí a ver no sé qué tema como a platicar con cada uno de nosotros, ¿no? Y tú me presentaste a unos compañeros tuyos y dijiste que así me habías presentado, ¿no? Como alguien muy brillante y demás. Entonces teníamos como este vicio, pues de que valíamos, porque supongo que era buen currículum para uno y para el otro, ¿no? Pero en este punto quizá cansados de esa, no sé si de esa pose o si de esa dinámica, o no sé si tú lo has explorado mucho más, pues nos hemos tenido que redescubrir como personas y como personas en realidad bastante vulnerables, ¿no? Con distintos tipos de vulnerabilidades. Entonces, pues no sé si tú también quieras platicar como en qué punto estamos para iniciar esta plática, ¿no? Y claro, bueno, en principio retomar lo que mencionabas de que la pandemia es el contexto, digamos, ambiental estructural y que cada uno lo ha llevado a diferentes niveles de reflexión o incluso de madreamiento, ¿no? Hay personas que han tenido que salir a trabajar y pues esta idea de reflexionar, hacer yoga en tu casa, pues, o ejercitarte, pues es ridículo, ¿no? Pero hay quien sí hemos tenido la oportunidad forzada o no, quizá no tenemos trabajo, quizá estamos haciendo tesis o lo que sea, o venimos de un periodo complicado y entonces nos ha llevado a reflexionar. Y ha sido, creo, una coyuntura afortunada para ambos porque para, para mucha gente y para nosotros sobre todo, se han caído muchas estructuras viejas, discursivas y creencias que ya no son funcionales para nadie. Y, y parte de eso tiene que ver con discusiones que antes no teníamos tanto, como el género, por ejemplo, como incluso la vida propiamente como existencia y como algo digno de ser contado y de ser vivido. Y entonces creo que es un momento muy bonito para que todos, digamos, podamos discutir quiénes somos después de tantos madrazos o después de tanto, incluso no madrazos, ¿no? Hace rato platicaba en otro programita que hay un tipo de vida miserable que es en la que no ocurre nada
y hay otra vida miserable en la que más bien es miserable porque te excedes, ¿no? En vicios, en actitudes destructivas, pero hay otra que es cero romantizable y que creo que puede ser incluso parte de nuestra historia, el habernos quedado mucho en la vida de hueva, ¿no? Siguiendo mandatos, buscando logros, buscando crear esta imagen y mantenerla de gente brillante o gente que tiene algo que decir. Entonces, está chido poder reflexionar desde un lado más humano, incluso pensar en lo nocivo que fue para dos personas llegar a lo que hemos llegado, que para algunos pueden ser sueños, ¿no? Muchas personas dicen, sueño con terminar mi carrera, sueño con hacer una maestría, sueño con hacer un doctorado, y yo digo, pues cuando estás ahí quizá no es tan vitalmente emocionante o vitalmente satisfactoria, ¿no? Entonces está padre podernos cuestionar todos esos relatos y sobre todo siendo súper honestos con la vida. Claro, sí, yo por ejemplo en mi caso puedo hablar de que pues, me identifico de manera híbrida con lo que mencionas, ¿no? Porque por un lado, creo que llega la pandemia, llega la cuarentena y para mí sí fue como pensar, tu vida era muy parecida, ¿no? O sea, o sea, el estar encerrado, el justo sentir ansiedad por estar encerrado, ¿no? El querer estar haciendo otras cosas, pero no poder, porque tú solito tienes como la necesidad de sentarte a trabajar, insisto, tú solo, porque eso de repente la gente lo da por sentado, ¿no? Como, pero te la llevas relax, pues a lo mejor sí, en comparación a otras personas, como tú mencionas, ¿no? La parte que no es tan relax es el hecho de tener que hacerlo tú solo, ¿no? De no tener convivencia con otros, sí. Pero ¿sabes qué? Yo dudaría eso. Yo siempre que alguien me dice, pero estás trabajando en tu casa y es súper padre, ¿no? Yo que tengo que salir. Y yo digo, no, porque el trabajo intelectual es durísimo, es pesado, no solo por las condiciones de soledad y aislamiento, sino en sí mismo la creación, la lectura de cosas complejas se vuelve algo profundamente pesado. Entonces creo que esta clase de discursos de te la llevas relax o medio tan de vacaciones, parece a veces, es un desconocimiento también de las propias labores de investigación, Claro. cosa que se cruza incluso en nuestros casos con cierta como, pues sí, incomprensión familiar en mi caso de que nadie viene de ese mundo y quizá presión en el tuyo, ¿no? Por la incomprensión de lo que significa en estos tiempos ser doctorante y En ciencias estar sociales, en ¿sabes? eso. Entonces, eh, ciencias sociales, además, es algo súper enfermizo, pero mi vida era igual antes y durante la pandemia, y más bien me hizo pensar, quizá es interesante que las personas se pongan a reflexionar en estos trabajos como los nuestros, que tienen esta naturaleza y que enferman mucho a las personas. Son 6 veces más probabilidades de sufrir ansiedad, depresión, ¿cómo le llaman? Síndrome del impostor, etcétera, y no se valora como ese trabajo. Claro. Sí, pues yo quizá me refería a llevársela un poco más relax en comparación. Vamos a poner un ejemplo de cuando terminamos la maestría y tú sí tuviste un trabajo, pues no sé si llamarle de tiempo completo, de oficina, ¿no? Donde la explotación sí implica que, o sea, aquí a lo mejor es estar encerrado, alienado, presionado, solo, pero en el otro caso a lo mejor implicaba, pues igual y ni regreso a mi casa o si regreso, regreso en la madrugada, ¿no? Entonces, quizás solo con eso estaba haciendo la diferencia, ¿no? Pero por supuesto que es súper pesado investigar. Y yo te decía como en esta identificación híbrida de mi parte, por un lado me identifico con eso de decir qué hice con mi vida. Yo creo que es algo que es normal cuestionarse si es que estás medio cumpliendo la cuarentena y te enfrentas a la posibilidad de una crisis económica y tienes miedo, ¿no? Porque la incertidumbre provoca miedo. Pero además me di cuenta que dentro de toda esa alienación y esa soledad había ido muy rápido en la vida, ¿no? En ciertos aspectos de mi vida y pues he tenido la fortuna de platicarlos contigo, pero pues sobre todo en lo que implica la vida personal o la vida sentimental, ¿no? Fuera del personaje social, ¿no? De donde te
pues te puedes presentar de una u otra manera, cada vez con menos éxito, como lo platicábamos, mostrándonos como súper exitosos y geniales y demás. Pues no, eso se va acabando, ¿no? Pero, pues en lo personal, probablemente yo sí necesitaba una pausa, ¿no? Y rescato mucho lo que dices de los que tenemos la posibilidad de tomar esa pausa, ya sea por circunstancias quizá a veces no ideales, ¿no? Pues es bueno saber que a lo mejor llevabas mucha prisa y no te estabas dando cuenta de lo que estabas haciendo, ¿no? A pesar de que no es porque seas acrítico, ¿no? Sino que simplemente la vida va rápido y en este punto pues sí da un poco de más oportunidad de reflexionar. Entonces, y quisiera regresar al punto que nos trajo a platicar acá, dentro de estas experiencias que yo me permití, sobre todo con esta posibilidad de las plataformas para tener videollamadas, eh, pues hice una entrevista a un ex integrante de una de las bandas que me parecen más geniales, ¿no? Pues al menos que conocí de adolescente y que siempre me pareció una gran banda. Y la grata sorpresa fue que al platicar con él, yo no tenía el gusto antes de esa ocasión, pues en realidad salió un personaje bastante interesante, con una crítica muy de avanzada, ¿no? Muy de esta época, que uno no suele encontrar pues, con la gente que estuvo en bandas y demás, ¿no? Entonces, una de las críticas que él hacía era, pues que a las compañeras Florero, ¿no? Así lo estoy diciendo yo, él no lo dijo así, las compañeras de adorno en la escena del punk, ¿no? Entonces, o del hoy, estábamos hablando en ese momento, pero digamos, cómo a lo mejor alguien se puede decir yo soy antifascista, ¿no? En consecuencia, pues no creo en el sexismo, entonces, pues, en teoría estoy bastante consciente, ¿no? De mis interacciones sociales e interpersonales, pero en realidad en lo que deriva es, pero yo tengo una compañera que siempre simplemente está de adorno, ¿no? Su papel es secundario. De ahí saltamos al último video que hice con mis amigos, en el cual, pues de manera muy, pues casi adyacente, ¿no? Casual, porque es una plática casual, yo voy a pensar en dos momentos que probablemente pudieron llamar tu atención. Uno de mis ex compañeros de banda dice, a ese toquín sí le dije a mi chica, no, a ese voy solo porque el lugar está súper feo y demás, y pues yo no me quiero andar preocupando, ¿no? Y en otro de los casos yo mencioné pues un toquín en mesa en el cual yo estaba bastante preocupado justo porque el regreso implicaba regresar con mi compañera y que pudiera pasar algo más grave que me asaltaran a mí. Y además el hecho de que correr cuando llevas a alguien, pues me parecía más difícil que correr simplemente solo, ¿no? Por tu vida o algo así. Probablemente sí, creo que sí me doy cuenta, por ejemplo, cuando menciono ese tipo de cosas, pero no las puedo mencionar distinto y es como lo que intentaba platicarte a ti, porque así son, ¿no? O sea, así fueron, pues así las pensé en ese momento. Y lo interesante en este punto, de esta pausa, de estas pláticas que hemos tenido tú y yo, es qué tanto lo podría hacer distinto, ¿no? Hoy en día mucho más grande, ya habiendo aprendiendo de errores pues, graves, creo yo, incluso. Eh, ¿Qué tanto lo podría hacer distinto? No lo sé, ¿no? Yo te decía, en el caso de los videos que hago con mis amigos, pues no es la idea cuestionarse esos roles y demás, porque estamos hablando de algo que ya ocurrió, ¿no? Y además es una charla entre cuates, ninguno de ellos estudia ciencias sociales ni nada parecido, ¿no? Es simplemente platicar. Pero me pareció muy interesante tu observación y a eso pues quería llegar a que tú mencionaras cómo podía vivirlo, ¿no? El caso de esta compañera que simplemente está mencionada, porque en ese caso yo estaba hablando de ti, ¿no? De esa época, estamos hablando de hace mínimo 8 años, pero quizá 9 años. ¿Cómo podías vivirlo tú y cuál era tu reflexión? Porque tú tienes una reflexión, además, muy interesante a partir de tu propia autoexploración y la exploración de lo social. Entonces, adelante. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que he tratado de hacer durante ¿qué será? Unos 4 años desde que desde que inicié el doctorado, yo entré como en una crisis súper grande de cuestionarme absolutamente todo, sobre todo mi papel en la vida, en mi propia vida, y me di cuenta y eso lo acompañé con lectura de feminismo. Yo soy feminista en formación. Si llego a decir algo equivocado, es culpa mía, no tiene nada que ver
con el feminismo y etcétera, sería un error mío, me explico. Entonces yo me di cuenta que a mí me atravesaban dos grandes fenómenos, que era el de la dependencia emocional y por otro lado, como esto de que mis novios siempre tenían como una vida afuera demasiado interesante. En tu caso tú tenías una banda, pero pues tenía novios que jugaban fútbol o tenía novios que tenían otras bandas o que boxeaban, que hacían cosas padrísimas, ¿no? Y en ese como punto reflexivo sobre mí misma me di cuenta que mi vida en realidad era muy distinta a la de cualquiera de mis novios, que ellos desde muy chicos habían tenido demasiados espacios de diversión, esparcimiento, de entretenimiento con sus iguales. Habían hecho salían a jugar a la patineta, salían a jugar a la patineta, ya súper. A ver, de los pelos parados. No sé, tenían cruz de graffiti, mil cosas así, y a mí me daba como demasiado coraje porque mi familia, mi abuelita con quien yo vivía y me criaba, no me dejaba salir, ¿no? Entonces, ya mis novios me iban a visitar y ellos vivían su vida padrísima, y al otro día me iban a visitar, y yo me di cuenta que eso como que me irritaba y me molestaba, y yo decía, ¿qué pedo, no? Se me hacía injusto pensándolo en términos personales. Ya cuando le entré al feminismo, para mí fue un mundo así, entender que no era que yo tuviera una vida de hueva, sino que los espacios públicos y la vida, digamos, más emocionante, divertida, externa, relacionada con cuestiones muy vitales y de la acción, estaba muy dirigida hacia lo masculino. Y lo privado, la casa, etcétera, era dejado a las mujeres. Yo cuando veía a mi abuelita y estas historias de las mujeres de antes, yo decía, no, pues yo no soy así. Lo cierto es que era así de una forma distinta a la de ellas, ¿no? Y ahí llegué a un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres, Madre, Esposas, Putas y Locas de Lagarde, y, y ella ve como una condición de las mujeres durante la historia es la idea del cautiverio. Y a mí me cimbró porque era justo lo que yo sentía, o sea, me sentía súper encerrada mientras los demás vivían su vida. Luego, otro libro tremendo que estaría padrísimo que hombres y mujeres lo leyeran es Política Sexual de Kate Millett, donde explica esto, pues a los hombres desde el principio se les permite ser, se les dan las condiciones para que se realicen, para que vayan encontrando a otros camaradas que tienen cosas en común y expresen sus talentos, etcétera, ¿no? Mientras que para las mujeres es distinto. Entonces yo ya traía la trayectoria de mi vida como analizada críticamente, luego me llegó el feminismo y luego la cuestión de la pareja. ¿Cómo funciona esto cuando tienes una pareja que tiene esta vida, que tiene una trayectoria externa y tú no la tienes? Y entonces me puse a reflexionar sobre mis novias que tenían bandas de rock y yo decía, ¿qué papel jugamos nosotras las mujeres cuando hacemos pareja con chicos que tienen intereses tan definidos y tan trabajados y cultivados? Y bueno, me di cuenta que habría que considerar en principio pues las cuestiones sistémicas de seguridad, que nosotras no podemos salir, etcétera, pero también de la industria, de la propia industria musical, ¿no? Las cifras son pues clarísimas. ¿Cuántas mujeres compositoras hay? ¿Cuántas mujeres? Y sí hay, por supuesto que hay, pero creo que hemos visto la música a través de los ojos masculinos y hemos vivido las escenas musicales a través de los ojos masculinos, y es lo que Víctor decía. Eh, pero, ¿qué hacemos con las camaradas, no? Yo creo que este rol de la novia, tanto como de la esposa en su momento, debemos discutirlo un montón. Y, y, y esos cruces entre la industria, la pareja, tu propia trayectoria, lo que te va como incomodando tanto de ver a estos hombres viviendo su vida y tú ahí acompañándolos, ¿no? Siendo un actor secundario. Ok. Y dentro de, digamos, esta reflexión que tú tienes, me gusta mucho lo de la escena con los ojos masculinos, ¿no? O sea, no solo ese,
no solo es el hecho de lo que tu pareja puede estar haciendo, sino que toda esa escena en la cual él está participando está diseñada por y para hombres. Yo coincido totalmente, o sea, de hecho yo insisto compartiendo ese tipo de experiencias, ese video del cual estaba yo hablando en la intervención anterior, pues tenía que ver con los conciertos a los cuales habíamos ido, como los más memorables, hablando de una escena en específico, ¿no? Porque, digamos, tengo la fortuna de haber ido a muchos y ahí hablábamos como de la cena, ¿no? Entonces la anécdota va muy en el sentido de, y estaba bien peligroso, ¿no? O decían que había unos neonazis afuera con una pistola, ¿no? Ese tipo de anécdotas. Dentro de ese tipo de anécdotas salió una plática interesante en la cual tú decías, pero quieren todo, ¿no? O sea, quieren tener una banda, quieren ir a conciertos, tener sus amigos y una relación seria, ¿no? Yo pensaba como, pues sí, ¿no? O sea, sí, sí queremos todo eso, pero entiendo, digamos, yo diciendo como, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero entiendo desde dónde surge tu crítica, ¿no? Porque pensando en ese toquín en específico que yo mencionaba, el caso de que yo teniendo miedo de compartirlo contigo, eh, pues había un miedo genuino, ¿no? Que como tú mencionas, se puede deber a cuestiones estructurales de la sociedad misma, las cuales tampoco las vamos a obviar. O sea, es peligroso ser mujer en este mundo y muy en específico en este país, es muy peligroso, ¿no? Pero no necesariamente lo combatimos no solo no necesariamente, sino que es obvio que no se combate codo a codo, ¿no? Yo me doy cuenta de eso, porque la gran solución termina siendo, así tú seas un papá conservador de 70 años o así seas un chico en ese entonces de, no sé, que tenía 22, 23, la conclusión es la misma, ¿no? Pues que ella se quede en su casa y yo voy al toquín con mis amigos, ¿no? Eh, yo eso lo reflexiono a partir de que lo dices, ¿no? El asunto, justo el reto para mí sería como, ¿cómo pensarías en otro momento, ¿no? Ahorita, ¿cómo lo harías? La verdad es que no tengo una respuesta, ¿no? O sea, si yo voy a un toquín que sé que es peligroso, ¿por qué sería peligroso? Ah, bueno, pues porque justo van puros hombres, ¿no? Los hombres, pues con qué característica además en ese tipo de escenas y de lugares, pues violentos, ¿no? Hombres violentos. Cuando salgamos del concierto, cuando entremos o cuando salgamos, cómo va a estar el ambiente para las mujeres violento también, ¿no? Y lo más interesante quizás es cómo me va a poner toda esa situación a mí, probablemente violento, es decir, tenso, ¿no? Tenso y voy a reaccionar con cierta violencia como, pues yo quería venir solo, qué sé yo, o sea, todo eso que puede estar ocurriendo en el marco de una interacción que estaba originalmente diseñada para hombres, y en eso tienes toda la razón. Claro, yo creo que no diría que es esa escena, creo que es el mundo y se refleja Claro. en esta y en todas las demás. Y algo que me llama la atención de cómo pensarlo, creo que el trabajo viene en varios niveles, en tres. En reconocer que el mundo está diseñado por los hombres, que los hombres reconozcan que el mundo está diseñado por los hombres, a mí ya se me hace un avance tremendo. Porque tú dices, esa escena había hombres violentos, no, es que para las mujeres cualquier hombre resulta ser violento en estas cifras tan alarmantes de incluso violencia doméstica, ni siquiera es como que salirse a un problema, es que incluso adentro es un problema, ¿no? Porque el mundo está diseñado por los hombres, lo digo con toda la, digamos, sobriedad del mundo sin dramatismo, ¿no? Es la verdad. Luego el otro nivel ya tiene que ver con las interacciones y que una pareja reconozca que el mundo está diseñado por los hombres en una relación heterosexual es un avance enorme, porque es como cuestionarse qué idea tiene de la compañera que está con él. Esto del codo a codo me llama mucho la atención porque es algo que yo he ido aprendiendo a la mala y creo que muchas chicas y chicos de reconocer que no partimos de las mismas condiciones y lo de las bandas y la escena es un ejemplo padrísimo, ¿no? Tan solo en el escenario, el porcentaje de bandas de chicas en cualquiera de los conciertos que tú y tus amigos mencionaron, creo que es ínfimo, si es que las hay. Entonces, es como alcanzar a ver cada uno de los niveles y preguntarse qué hacer. Y te decía que uno de los retos que las mujeres tenemos es también ver
cómo ha sido nuestra trayectoria vital y cómo estas relaciones que pretendían ser igualitarias en sectores incluso críticos, no pueden serlo. No pueden serlo si no se hace ese trabajo, primero de reconocer que quizá, aunque te duela aceptarlo, has funcionado como florero, que además del miedo que puedas tener de salir a la calle, que cuando estás en la calle tu papel no es de participación activa, sino pues acompañar a alguien, ¿ves? Eh, Tanto como si tu pareja es espectador, como si está en el escenario, tu papel es el mismo. Eh, Ver a otros hombres haciendo cosas. Eh, y bueno, y te tienes que cuestionar durísimo como persona, realmente así, ¿cuál es, y quizá es la cuestión más crítica para las mujeres, cuál Ujú. es ese espacio que puedo alcanzar a desarrollar dentro de mi vida sin que me acompañe un hombre, sin que tenga que ir con un hombre, sin que un hombre me tire la línea de qué es lo cool, qué no es lo cool? Obviamente hay mujeres muy avanzadas en esto, yo la verdad me reconozco como bastante atrasada y bueno, creo que ese es el reto que tenemos. Primero, reconocer cada quien las asimetrías en los contratos que existen y ver cómo si se pueden hacer más pequeñas o si no se pueden, ¿no? En ese tiempo nosotros no discutíamos nada de eso. No, no, es que incluso, o sea, cuando tú mencionas hasta en sectores que pueden parecer críticos, pues yo sí me puse a pensar, ¿no? Porque yo siempre me había tenido un concepto bastante progresista, pero es un concepto que construyes a partir de lo que conoces, ¿no? Y eso que conoces es muy probable que derive, así sea la versión en teoría sistémica, pues de una cuestión de una dinámica bastante tradicional en términos de cuál es el rol de la novia, ¿no? O de la pareja, pero que es mujer, ¿no? Dentro de una relación heterosexual. Eh, sí, e incluso quisiera aclarar algo, o sea, yo, por ejemplo, la crítica que le podría hacer a la escena del punk, para nada es contra la escena del punk, o sea, yo creo que sí es de las escenas más avanzadas, te platicaba yo cuando empezamos como a vislumbrar la idea de quizá grabarlo en video. Pues que yo creo que las letras de muchas bandas, sobre todo del Estado español, ¿no? Porque digamos que, no, pero en México también había bandas muy de avanzada en términos de, sí te estaban hablando de no al sexismo, ¿no? O sea, hasta ahí estaba esta crítica, sí había una crítica pues dura al machismo, en teoría, ¿no? Lo que platicaba Víctor en la entrevista es que hay escenas muy virilistas y eso es muy cierto, o sea, hay bandas muy de la virilidad, muy de los golpes, pues casi a nivel orangután, son muy disfrutables como público, te lo puedo decir, o sea, realmente, y creo que salió en la plática con mis amigos, no es algo de lo que yo reniegue más de renegar de cómo está el mundo en general, ¿no? De hecho, creo que es una escena hasta cierto punto plural, no es tan cerrada, ¿no? Pero termina siéndolo una vez que hay condiciones, por ejemplo, de seguridad dadas. Y esto que tú mencionas de las bandas, yo creo que es muy cierto, ¿no? O sea, entonces, justo para mí la reflexión es esa. Si esto le pasa a personas que van a la universidad, una vez hice un post, creo que sí lo recuerdas, ¿no? Yo veo estas críticas como el doctorado no te quita lo macho, ¿no? Sí. Yo no he podido dejar de interiorizarlas porque justo siento que tocan varias fibras sensibles de mi propia historia personal. Pero yo diría, pues por supuesto que no, y creo que esto tú puedes dar constancia de ello. No tendrían por qué, así como está diseñado el posgrado, ¿no? O sea, la educación en sí misma, pues no te quita lo macho. Tampoco ser punk, ¿no? Eso es lo raro, o sea, pertenecer a la escena musical más asistémica posible, en su momento, ¿no? Quizá ahora hay unas más, yo no estoy negado al paso del tiempo, pero en su momento creo que lo fue. Eh, pues tampoco te quita lo macho, ¿no? Sin duda. Pero A lo mejor hay una discusión, pero que no das, perdón, sí. no, no, continúa, perdón. ¿Qué estabas No, hablando? no, 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 Es que no, adelante. no habría manera de que eso te quite lo macho porque no lo atraviesa ninguna crítica de género hasta ahora. No, no hay manera en que la educación por sí misma, una lucha en la que las compañeras van adquiriendo conciencia de sí y dicen, a ver, la educación incluso es patriarcal, pues el sistema es patriarcal y esa discusión
pues no existe ni en esa escena ni en otra, y quizá en esa escena un poquito más por que es naturalmente crítica del sistema, le queda muy cerca pues esas reflexiones, pero bueno, todas las otras, si en esa escena, lo que quiero decir es que si en esa escena ya era difícil y parece virilizante, en todas las demás lo es de una forma quizá distinta, y es a veces el peligro de otras cuestiones como la banda, donde la mujer también acompaña con otro rol, pero la música, la naturaleza es de la mujer objeto todavía, ¿no? Aunque las canciones estén cantadas hacia ella, en, en su papel como musa, como incluso la que le destruye la vida a alguien, etcétera, no deja de Ujú. ser una cuestión virilizante, como dices tú. ¿Cómo dijiste virilista? Sí, Bueno, ya se me olvidó, pero sí. no deja de ser la camarada en una posición eh, pues romantizada, deshumanizada incluso, ¿no? Sí, claro. O sea, yo de hecho en clase revisamos, por ejemplo, un texto de una, pues una compañera, no sé, es latinoamericana, no recuerdo la nacionalidad, pero que intenta hacer un texto académico respecto a las canciones del reggaetón, pero son esas canciones del reggaetón, lo que ahora llaman reggaetón viejito, ¿no? Don Omar y ese tipo de exponentes. Y ella llega a una conclusión como justo cae en una trampa, pero se entiende porque realmente este debate ha ido muy rápido en los últimos años, ¿no? Previo a ello no había un debate como tal, ni tan activo ni tan profundo. Cae en la trampa de decir, no, pues de hecho las mujeres no son tratadas como objeto porque en buena medida incluso son la causa del sufrimiento del reggaetonero en cuestión que está cantando, ¿no? Entonces, sí es una trampa muy interesante que yo veo en la que cae mucha gente, porque ya en la crítica al reggaetón contemporáneo, que sí es tal cual de te voy a azotar y me la voy a sacar y demás, ¿no? Yo he visto que hay quien cae mucho en estas trampas de, no, pues el reggaetón trata como objeto a la mujer, ¿no? No como el metal, tal cual vi ese meme, bueno, un meme en serio, ¿no? No como el metal que la hace su musa y demás, ¿no? Entonces yo ese día sí sentí la necesidad de compartir nada más porque es una discusión que yo mismo he tenido que iniciar. Yo les platiqué un día en clase la discusión que tuvimos, ¿no? Donde tú me decías, pues lo que, digamos, lo que le pudiéramos criticar al reggaetón es tan criticable como la canción de No me importa morir del otro yo, ¿no? Y por supuesto que lo es, o sea, para quien no tenga el contexto, esta canción del otro yo, pues habla de aislar a la otra persona, ¿no? De sofocarla con tus fotos y tu presencia hasta que desaparezca su pasado y te pertenezca, básicamente, ¿no? Obviamente dirigido a una mujer. Sí, yo creo que es súper peligroso porque es demasiado intrincado, así de, oye, pero si yo estoy diciendo que la amo, que es hermosa, que sus ojos, que me encanta, ¿qué tiene de malo? Pues le estoy haciendo un bien, ¿no? Uh -huh. Porque pues las Uh -huh. mujeres son bellas y la cosa más hermosa de la creación. Y, y fíjate cómo las mujeres nos hemos tenido que mover, y eso no lo digo yo, lo aprendí de Kate Millett, Uh -huh. entre el objeto romántico o el del desprecio. Uh -huh. En México parece ser que no hay nada. Incluso en las personalidades femeninas a las que nos hemos tenido que ir acostumbrando hay dos roles, o la culera, bien perra que se agarra a todos, o la que está en su casa y es santa y todo, ¿no? Y así nos han construido los personajes también, eh, la que es súper fresa y así, y la intelectual, como si la fresa no pudiera ser intelectual y la intelectual no pudiera interesarse por cuestiones tan sencillas como la ropa o lo que sea. Entonces, se han ido creando roles, más bien estereotipos súper, ¿cómo diríamos? Cero complejos de las mujeres. Y eso es lo que tenemos en las canciones, en las diferentes escenas o en el continuum de escenas que hay, o es una o es la otra. Claro, no, pues de hecho yo incluso pensaba en, comentando esa publicación que te cuento, en que de hecho hay letras que son muy graves en otros géneros, ¿no? No solo la musa idealizada, sí, y entonces ponía el ejemplo de una canción de Guns N' Roses, en la cual
habla básicamente pues, de asesinar a una mujer y de enterrarla en el jardín, ¿no? Entonces, digamos, no es exclusivo de un género, ni es nuevo, y probablemente tenga distintas presentaciones, pero de cualquier manera se está abordando de manera más que equivocada el tema, ¿no? De tener como musa a alguien. Pues sí, al final lo que hacen cualquiera de los géneros es expresar de diferente manera algo que ya existe en la sociedad y es esta cuestión Claro, de que la es una o la otra o esas son sus funciones o lo que sea. Entonces simplemente las letras van cambiando, algunas son más bonitas dependiendo de tu gusto, porque también es, no, el rock sí está chido y ya son otros claro. cruces, incluso clasistas o lo que sea, que se ha llevado como a la discusión del reggaetón, pero que atraviesa a todos los géneros porque ninguno de ellos se escapa de la existencia del patriarcado, tan sencillo como eso. Y con el Claro, pop, pues es muy lamentable porque su papel es cuestionarse eso, pero no puede hacerlo por su naturaleza mayoritariamente masculina, creo yo, hasta ahora, ¿no? claro, que si tú me permites la observación, yo creo que sí lo hace y de cualquier manera, o sea, yo lo que creo es que hay una parte de simulación también en lo que pretende ser asistémico, ¿no? Y no es una conclusión que me sea sencilla, pero tampoco es una conclusión nueva para mí. O sea, eso tú lo observabas en tu cotidianidad, ¿no? Eh, incluso había mucho la crítica al punk que se cambiaba de ropa, ¿no? Cuando no estaba en los conciertos y demás. Pero lo otro, no, yo voy a ser un tipo normal y no siempre voy a traer ropa así de uso común y demás porque eso es súper punk. No sé, o sea, como que siempre hay una búsqueda de qué es realmente lo asistémico, pero dentro de esas críticas lo que quisiera decir es que por ahí aparece la de género en cierto tipo de punk además, porque hay otro que es muy comercial que igual pues tiene a la mujer como musa y demás, ¿no? Pero uno que es más, digamos, que profundiza en su crítica social sí existe, pero al final, ¿qué tanto puede o no ser una pose, no? Es algo que yo siempre me cuestionaba. O sea, ¿qué tanto esto que tú estás sosteniendo? Eh, porque siempre el problema de presentarse como asistémico per se es que tienes que sostener que tú ya sabes sobre algo, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas de interlocución con el feminismo, por ejemplo. No solo para una escena como esa, aquí ya hablemos como con cualquier camarada que pretende o quiere entender, como yo en esa época, porque yo recuerdo que llegamos a tener pláticas y yo pretendía entender y hasta hace cosa de unos meses me doy cuenta como tal de lo mucho que no alcanzo a entender, pero incluso en ocasiones ya no pretendo entenderlo porque entiendo que es una experiencia, ¿no? Con tus textos me doy cuenta que realmente es partir justo desde una perspectiva distinta de entrada, ¿no? De inicio, cosa que es difícil. Sí, sí, es difícil porque muchos entramos en este discurso liberal de que somos iguales, ¿no? Mujeres y hombres, y ya estábamos ahí y así hacíamos parejas. Retomando lo que decías de la escena en el punk y la simulación, yo creo que por un lado veo positivo que haya al menos esa simulación, porque va a ir bajando poco a poco, creo yo, no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero que exista al Yo creo menos lo la mismo. simulación. Así empezó la democracia en México, ¿no? Con simulaciones y muchas de las cosas que a largo plazo han venido bien empiezan con esto que no se lleva a otros niveles. Por eso empecé todo planteando el nivel estructural, el de las relaciones y el personal. Ya ves a este camarada cantando su canción, habría que ver cómo se relaciona con su compañera. Ahí es donde para mí está la clave, ¿no? ¿Cómo se comportan estos camaradas cuyas letras son pretendidamente críticas de género y del orden? Eh, es ahí donde yo veo la gran clave y lo he escrito en varios puntos. La pareja debe revisarse, pero ya, porque es uno de los elementos más donde se reproduce profundamente en cualquier nivel, ya sea novios, ya, esposos, críticos, no críticos, lo que sea. La Ujú. pareja es eh, un gran punto de alimentación de las inercias de este sistema, la pareja. Y cuando estás en pareja, no discutes nada de esto, te asumes igual, te asumes mucho en la dimensión psicológica
pero jamás en cómo impacta todo eso. Cuando veía el video con los camaradas de los chiqutrapos, yo decía, qué padre por ellos, qué envidia, me hubiera encantado hacer algo así. Y cuando ya llegan a comentar a las chicas, fue como de, chale, somos un estorbo como pareja. ¿Qué pedo? O sea, para empezar, ¿por qué habríamos de acompañarlos a sus conciertos, no? Chingón que ellos tengan sus conciertos. ¿Por qué quieren que nosotros vayamos? Eh, y cuando yo decía, lo quieren todo, quieren una morra que los acompañe, pero que aparte, si ustedes van a tocar, pues que les pongan atención, pero aparte, pues que no se ligue a otros, pero aparte que los respete, pero aparte que sea cool, ¿no? Quién sabe de dónde tiene que sacarlo cool porque no sale nunca de su pinche casa. Hablo de mí, pero ojalá fuera cool y que no sea tampoco demasiado extrovertida porque pues va a ser un pedo, porque en la escena hay muchos hombres y les puede llamar la atención. Entonces, hay que aceptar que incluso en estas escenas lo que se busca es una mujer tradicional, quizá un poco más desviada de la norma sistémica, pero por poco, ¿ves? Incluso en términos muy superficiales pues que se vea medio con onda, ¿no? O que le gusten ciertas cosas, como estar en lo mismo, pero de manera minoritaria o un poco alternativa y fin, ¿no? Eso Claro. era lo que veía en el video y me puso muy, digamos, muy reflexiva porque no tanto en términos de ustedes, sino las mujeres nos damos cuenta de eso. Las mujeres nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo con mi pinche tiempo? ¿Por qué prefiero ir a ese concierto? Prefiero hacer otra cosa de mi vida, ¿no? Porque decían el momento en el que los ensayos se comienzan a poner complicados porque ya hay chicas, ¿no? Y yo decía, ¿y qué hacían? ¿Qué espacios tenían las chicas en ese tiempo? Quizá ninguno, y su entretenimiento era ir a ver a sus novios. Pues sí, así es para muchas. No es una cosa personal, Claro. pues así creciste, sin demasiada solidez en tus intereses, un sector. Claro. Sí, no, pues, o sea, yo creo que, bueno, de entrada coincido 100% con lo que la simulación ya es valiosa en sí misma, yo creo lo mismo. O sea, una vez que tú así estés simplemente por pertenencia o por imitación, yo iba a decir consumiendo, pero es un pésimo término, pero digamos, escuchando, ¿no? Ciertos discursos críticos, asistémicos, creo que eso te ayuda a un día estar mucho más, digamos, es más fácil dar el salto hacia una crítica profunda. Ahora, eso de es más fácil es muy relativo, porque te puede tomar incluso décadas, ¿no? Pero es decir, estás más abierto a que cuando vives en la negación de otra cosa posible existente, ¿no? O sea, cuando en realidad no hay otra realidad perdón, no hay otra realidad para ti que no sea la norma, ¿no? Lo tradicional. Creo Sí. que eso es cierto. Y de lo otro que tú comentas, sí, o sea, yo coincido en la visión que tú podías tener. Yo incluso te comentaba, bueno, es que, porque me decías, no, ojalá ustedes pudieran hacer la crítica después. Decía, bueno, es que no la vamos a hacer porque no está dentro de las posibilidades, ¿no? Si platicas la anécdota es, por ejemplo, esto de los ensayos. Creo que por ahí uno de mis amigos menciona, y tú ya tenías una relación como muy seria, ¿no? Y estabas en eso. Y sí, sí es cierto, o sea, ahora para mí era como el fin de la banda ya, yo lo que quería era grabar en ese entonces, pero es probable que porque no se encuentran también maneras, y lo hemos platicado, maneras sanas de relacionarse, ¿no? De decir, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Nadie se va a alarmar porque el otro, porque una de las posibilidades, y tú la mencionas de manera muy acertada, si yo estoy ensayando los viernes en la tarde-noche, ¿no? Que son súper importantes los viernes en la noche para una pareja joven, ¿no? Además, que va empezando, eh, pues ella se va a buscar algo que hacer los viernes en la noche, ¿no? Claro. Igual o más interesante que lo que yo puedo representar. Entonces, eso, por supuesto, es de cuestionarse y es muy real, o sea, es tan real como la plática que estamos teniendo en este momento, ¿no? Porque tiene que ver con una dinámica a la cual reaccionas casi por instinto, ¿no? Pero no es un instinto, es una cuestión cultural, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso me lleva, pues quizá a reserva de que tú quisieras explorar otros temas, yo como el tema al que quería llegar es y quizá por la duración sería buena idea, pero, o sea, tú
puedes hablar de lo que consideres que nos hace falta, pero y si las chicas hicieran sus bandas, ¿no? Que es como una cuestión que siempre sale, esa podría ser una solución. Digo, ya hay bandas de chicas, ¿no? Queremos aclarar que no vivimos encerrados en una cueva, por más que lo sostuvimos así al principio. Hay bandas de chicas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, casi desde que surgió el punk, pero no de manera mayoritaria, ¿no? Ni con escenas en donde sean predominantemente chicas, ¿no? Entonces, tal como tú lo mencionas, o sea, de esas experiencias que ustedes tuvieron, cuántos conciertos había chicas en las bandas, ¿no? Y creo que de esas que platicamos, ninguna, por ejemplo. O sea, yo sí he visto bandas con chicas, ¿no? Pero de esas que platicamos, pues ninguna. Entonces, ¿sería esa una solución? O sea, como un mensaje propio o una escena propia o cómo podría funcionar, pues. Para empezar, creo que es una vida propia. Lo que Sí. mencionabas de la dependencia es un tema que al principio yo me decía que uno de los cruces es eso. El gran problema para las personas es que terminan siendo relaciones codependientes que no parecen tal, ¿no? No se entienden como tal. Y se conecta con que las chicas tenemos pocos espacios propios. No porque no queramos, simplemente nuestra inercia vital ha sido así. Y la solución para mí es eso, una reflexión personal de qué cosas nos hubiera gustado hacer y hacer todo lo posible para organizarnos con otras chicas y lograrlo. Poco a poco, obviamente no, ya sea que queramos participar en los espacios mixtos, crear espacios mixtos, que para mí sería algo bonito a largo como horizonte eh, mundial de la humanidad, pero mientras tanto ir creando, por ejemplo, muchas mujeres no saben qué hobbies tienen o qué sueños tienen o qué les gustaría hacer. No hay nada de eso eh, por cuestiones culturales. Y parte del trabajo para las mujeres, además de crear espacios, además de ir a desmadrar la industria y la escena y, y todas las esferas en términos institucionales públicos, tenemos que regresar a trabajar a nosotras y a sentirnos lo suficientemente humanas para tener nuestros propios intereses, ¿no? Porque pues las bandas, pues nos puede interesar algunas, a mí antes me interesaba, ya luego lo fui abandonando, pero hay otros espacios, así todos los espacios, el mundo literario es igual, predominante de hombres, el mundo de los deportes, cualquier espacio fuera de lo privado está en esta misma lógica. Entonces, las mujeres tenemos que hacer ese triple trabajo de cuestionarnos eh, a nosotras mismas, después cuestionarnos nuestras interacciones y después sistémicamente. Creo que así va el proceso y así tiene que, no en ese punto, o sea, puedes empezar con tu banda, chingón, estás en tu banda y te vas cuestionando a ti misma y también al sistema. Pero sí creo que es una lucha, lamentablemente, Ajá. no va a ser como sutil. Yo me acuerdo que de niña yo siempre he jugado fútbol y era un pedo jugar fútbol con los hombres, porque ya te decían que eras muy buena para ser niña o te decían que evidentemente eras mala porque eras niña, ¿no? Ujú. Y para mucha gente se resolvía con, no, pues vete a los equipos de niñas. Y va, pues claro que sí, y cada vez hay más ligas femeninas y etcétera. Sin embargo, pues yo tengo un carnal y me gusta jugar con él, y yo pensaba, ¿y si pudiéramos jugar todos juntos, no? De hecho, hicimos un ejercicio, ¿te acuerdas? Hacíamos Ujú. retas, Sí. eh, como mixtas, pero bueno, eso ya es, creo yo, un horizonte incluso de a un mayor largo plazo, ver cómo nos integramos más allá, cómo destruimos el género y podemos hacer las cosas de forma igual, pues más justa para los dos géneros. Ok, vale. Pues no sé si tú quieras agregar algo del tema o una reflexión. Pues que fue bastante importante para mí ver su video, para abonar en esta discusión personal, para convencerme de que la lucha sigue siendo súper necesaria en todos los espacios, para discutir lo transversal que es el género a todas las escenas, a todos los, pues los noviazgos incluso, o sea que el género lo cruza todo, ciertamente. Entonces, para mí fue muy útil y te agradezco mucho este espacio. Ojalá lo podamos seguir
platicando y ojalá las chicas tengamos más proyectos personales y los que existen se difundan más y los que existen se apoyen más, porque existen un montón y están padrísimos en un montón de ramas y pues nada, poco a poco eso se tiene que caer y lo tenemos Sí, que... Y es no, padre pues ir con los hombres también, porque muchos hombres sí dicen, no, sí, qué mal, los feminicidios, no, 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 no. Tremenda esta situación. Ya cuando le dices, oye, ¿y a tu camarada cómo la tratas? Ya es como de, no, en su casa y la voy a dejar y todo esto, ¿no? bueno, ese es un extremo, pero creo que incluso otros que podemos tener una visión un poquito más sofisticada de eso de dejar en la casa a alguien, de todos modos caemos en dinámicas bastante nocivas, ¿no? Las cuales, pues, por ejemplo, hemos platicado tú y yo, pero justo esas como eran mucho más personales, esta me llamó muchísimo la atención, ya habíamos como hecho esta propuesta, ¿no? De un día grabar un video, pero esta en específico a mí me pareció que sí iba complementando la propia reflexión que yo he tenido, porque dentro de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Yo creo que estos ejercicios que me he permitido, pues que no tenían que ver con alguien que ya era profesor universitario, ¿no? Y que es doctorante y que en teoría lo suyo es el análisis del discurso político, bla, bla, bla. O sea, yo como que había negado una parte de mí, ¿no? Por más que la sostuviera y demás, no creo que sea exclusivo de la pandemia, creo que ya tenía quizá un año ocurriendo, ¿no? Como cierta rebeldía, incluso en algún punto sin causa, pero de decir, no, o sea, es que no sé, o sea, estaba demasiado atrapado, no sé si en un personaje, no sé si en una expectativa yo creo, porque personaje no creo ser de poses, pero sí de expectativas, ¿no? Y de intentar responder a esa expectativa. Entonces, quizá eso pudo estar mal encausado y lo que sí me vino bien con la pandemia es como un poco explorar más hacia adentro y dentro de la exploración hacia adentro, pues está una etapa de mi vida que, que incluso he omitido, o sea, tú misma, no sé, como en la plática fue, ¿por qué casi no hablas de eso, no? De cuando tuvieron la banda, por ejemplo, porque a ti te tocó el final de cuando tenía la banda. Eh, y bueno, quizá es una mezcla de que también yo pues, quedé un poco insatisfecho de cómo terminó la banda y demás, pero tiene mucho que ver con que uno va olvidando partes de sí mismo, ¿no? Entonces, retomarlas me parece de lo más afortunado. Creo que el primer ejercicio, quizá el que yo más celebro, es la entrevista a Víctor, ¿no? Porque pues, es como una figura de una banda de punk francesa que yo simplemente conocí por una amiga que me prestó un disco y ir arrastrando eso hasta, pues, lo voy a entrevistar porque lo podría hacer, ¿no? O sea, no lo he hecho antes simplemente porque, no sé, o sea, no estaba dentro de la expectativa del momento. Y luego platicar con mis amigos de cómo los conocí, cómo hicimos una banda de punk, luego los conciertos más significativos a los que fuimos dentro de esa escena, ¿no? Yo quisiera continuar, no sé con qué tema quieran continuar ellos, pero quisiera un día hablar de qué implica para cada uno de nosotros. Insisto, ellos no estudiaron ciencias sociales ni nada, ¿no? Pero qué implica ser punk, por ejemplo, ¿no? Para mí es muy interesante porque justo sale una reflexión de, pues a lo mejor simplemente terminas en algo y ni siquiera te has cuestionado mucho qué es, ¿no? Eh, y cuando tú me planteaste esto, dije, bueno, con ellos no va a ocurrir esta reflexión, pero qué bueno que la pudimos hacer tú y yo, porque para mí sí complementa un poco esa exploración, ¿no? De que no solo había cuestiones a las que no se había a las que yo no había regresado, sino había cuestiones que no había revisado. Y esto sí es mucho de estos meses, ¿no? Y creo que pues ha sido protagonista en buena medida junto a otras pláticas que he sostenido pues con personas valiosas en este momento, ¿no? Entonces, qué afortunado que grabamos este video, camarada. Pues sí, la verdad es afortunado para todos, así como para los chicos no es fácil aceptarse como pues machos en algún nivel, para mujeres que ya estamos en cierto, que ya nos formamos ya nos formamos, que ya A nos mí me formamos pasa mucho. que ya nos formamos en la escuela pública y que ya pasamos por la universidad y llegar a la edad que yo tengo y decir, la neta, el género sí me ha afectado, es también otra reflexión. Entonces, que se pueda hacer la reflexión en dos bandas, lo veo positivo y ya será trabajo de cada quien llevarlo en términos pues saludables en términos personales, sistémicos y de interacción, porque insisto, la pareja se tiene que revisar un montón. Bien. Bueno, pues entonces nos despedimos. Que estés bien, Cami. Gracias, Adiós. Berto. Que Gracias a vengan ti. más por aquí. Vale. Bye.